¿Ya? Voy a pedirles que por favor prestemos atención. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido, pero lo más claro posible, ¿ya? Entonces, como habíamos hablado en la anterior clase, ya habíamos hablado de lo que es el expediente clínico. Entonces ahora nos vamos a enfocar en la parte un poco más interna, ¿ya? Como definición tenemos que se va a definir la historia clínica, que es la narración. Va a ser la narración, que va a ser una narración que tiene que ser clara, precisa, detallada, para poder nosotros acumular y obtener datos de nuestro paciente o del usuario que vayamos a atender. Podría estar sano, podría estar enfermo, pero este tiene que ser preciso, detallado y sobre todo tiene que ser ordenado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos para que nosotros tengamos un expediente clínico? Diré una historia clínica. Lo primero va a ser es conocer las manifestaciones de una enfermedad, ¿no es cierto? Y lo segundo va a ser poder llegar al diagnóstico a través de lo que nosotros vayamos a obtener. Entonces, haciendo un poco de memoria, nosotros tenemos que en la historia clínica es una recopilación de datos, ¿no es cierto? En los cuales solo va a depender de cada uno de ustedes cuántos datos puedan recopilar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las características esenciales que va a tener un expediente, una historia clínica, perdón? Primero es que tiene que ser secuencial y cronológico. ¿Ya? Todo tiene que tener un orden también, ¿no es cierto? Segundo, tiene que ser claro, tiene que ser preciso en todo momento. Como ya les había mencionado anteriormente, nosotros tenemos que tratar de tener una letra, si lo vamos a hacer a mano, que sea legible, precisa, que se pueda entender, ¿ya? Además de eso, también la historia clínica es un instrumento confidencial. Solo ustedes o cualquier personal de salud tiene derecho a poder observar todo lo que tiene la historia clínica. Como les decía, ¿no? Anteriormente, si existiese un requerimiento fiscal o si el familiar quisiera, tendrá que solicitar a través de una carta. Pero por más que yo sea el médico y sea mi familiar, no está bien, no es correcto de que yo tenga que ir y a pedir el expediente clínico de un paciente o de mi paciente, ¿ya? Y tiene que ser objetivo. Nosotros no podemos emitir ningún tipo de juicio. ¿A qué me voy? Por ejemplo, muchas veces ha pasado que hemos atendido pacientes, mujeres de 15 años, 14 años embarazadas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nos llama la atención y lo primero que comenzamos a hacer es vertir chismes, ¿no? Vertir comentarios en el pasillo, decir, ay, sí, la de la cama 15, la que tiene su bebé, ¿no ve? Sí, 14 añitos, había sido víctima de violación, dice que su papá la violaba, ¿no ve? Ese tipo de comentarios no debería existir entre nosotros, ¿no? Si nosotros vamos a referirnos a este tipo de casos, tenemos que, primero, que ser confidenciales para poder tratarlo con un equipo disciplinario reducido, ¿no? No tiene por qué enterarse todo el hospital que hay víctimas de violación, no sé, víctimas, o sea, o mujeres embarazadas menores de edad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado al vertir un juicio. También cuando hablemos con la paciente, ¿no? Puede que, no sé, mañana yo les mande a ver un paciente y sea una persona de 150 kilos, ¿no? Es una persona que no vemos en la calle todos los días, pero sí nos llama bastante la atención, ¿no es cierto? No le voy a decir, pucha señora, usted está gorda, ¿no? ¿No es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado como cómo nos vamos a ir comunicando con nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, tenemos que partir de que para nosotros uno de los principales principios que vamos a utilizar al momento de llenar una historia clínica es que nosotros tenemos que tener mucha empatía con el paciente. ¿Ya? Y otras de las cosas que tienen que ir aprendiendo es que tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a entender. Porque muchas veces nosotros solamente vamos a oír. Y el oír solamente es la acción de que te entre o te salga información.
Pero el saber escuchar y el saber entender es muy diferente. Y seguramente les pasa entre ustedes, con su familia, con sus hermanos, con su pareja, ¿no es cierto? Fácil es oír, ¿no? Yo todas las voy a que meter ya, pero no los estoy escuchando. Entonces ustedes tienen que tener la suficiente empatía al paciente para sentarse con él y escuchar. ¿Ya? Porque todo va a depender del carisma, del carácter con el que vayan a hacer la anamnesis al paciente. Vamos a ir avanzando poco a poco ya. Por ejemplo, ahora que acabemos, vamos a ir avanzando lo que es el examen físico segmentario. Y muchos de ustedes, por ejemplo, cuando llegan por primera vez con un paciente y se les dice que revisen las mamas de una madre, es raro, ¿no? O sea, ustedes como hombres, la mayoría por lo menos, no saben qué hacer, ¿no? Una cosa es estar con tu enamorada, con tu esposa, ¿no? Pero otra cosa es pedirle a la señora, por favor, desvístase, ¿no? De manera educada. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener mucho respeto también, ¿ya? Entonces, los tipos de historia clínica que vamos a ir avanzando, como les había mencionado, tenemos una historia clínica que va a ser general, donde va a estar toda la recopilación de nuestros datos. Vamos a tener una historia clínica, puede ser de emergencias, puede ser de consulta externa o puede ser también de especialidad. Con mucho gusto, finalizando la clase, yo como el otro día les mando las diapositivas para que ya las vayan teniendo. En el caso de que me olviden, tómense la libertad de escribir en el grupo por favor las diapositivas y se los voy a mandar, ¿ya? Para que me presten atención, quiero que interactuemos un poco más, ¿ya? Entonces, como generalidades, para que vayamos entendiendo un poco, la materia como tal tiene un montón de mnemotécnicos, tiene un montón de palabras que tenemos que ir aprendiendo en nuestro léxico médico, ¿no es cierto? Que tenemos que ir integrando en nuestro día a día. Entonces, vamos a entender como signos, a ver, los signos, ¿qué van a hacer? Va a ser todo lo que se ve, todas las manifestaciones que nosotros podemos observar. A ver, un ejemplo de un signo. ¿Ah? Bien. La ictericia, ¿por qué? Porque podemos ver, ¿no ve? Podemos ver la disartria. ¿Qué más podemos ver? Los eritemas, ¿qué más? Hematomas, ¿qué más? Edemas, ¿qué más? Un sinfín de cosas, todo lo que le veamos al paciente, que le falte o no dedos, que tenga polipictaria, no sé, todo lo podemos ver, esos son signos. Y los síntomas es todo lo que el paciente nos va a referir, ¿no es cierto? Náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Dolor, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos los que estamos sintiendo ese dolor. ¿Y qué va a ser el síndrome? El síndrome simplemente va a ser el conjunto de síntomas y signos, ¿no es cierto? Sí o sí tengo que tomar síntomas y signos para tener un signo. Y un signo patognomónico, y eso lo vamos a ir hablando bastante en clases, va a ser aquel que va a ser característico de una cierta enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, un signo patognomónico de la pancreatitis va a ser el dolor del cinturón o el signo de Grey-Turner, ¿no es cierto? Netamente en estas patologías vamos a ver, ¿ya? Entonces, ahí poco a poco vamos a ir conociendo signos patognomónicos, ¿ya? Entonces, ¿qué partes tenemos en historia clínica? Tenemos primero datos personales o datos de afiliación. Después tenemos, así de manera ordenada, motivo de consulta. Después, ¿qué vamos a observar? Historia de la enfermedad actual. Después, antecedentes personales no patológicos, antecedentes heredofamiliares, antecedentes gineco-obstétricos, y de ahí ya viene lo que es examen físico general y segmentario, impresión diagnóstica y plan, ¿ya? Entonces, puede que hemos mencionado de diferente manera, pero esta es la parte principal, ¿ya? Pero antes de llegar a todo esto, antes de llegar a llenar la historia clínica como tal, debo aprender estos pequeños pasos que tal vez son obvios para ustedes, pero en el momento de la práctica es muy diferente.
Entonces, como les decía, primero yo, para atender a un paciente, tengo que brindarle calidez. El paciente se tiene que sentir cómodo conmigo. ¿Y cómo creen ustedes que puedo lograr que el paciente se sienta cómodo si ella y yo nunca nos hemos visto? ¿Cómo le puedo brindar a ella una comodidad? La cortesía. La actitud, el buen trato, la misma postura, ¿no es cierto? Porque si yo voy y estoy en mi consulta, estoy casi todo echado, sí pasé, ya desde que me está llegando a... Desde que está llegando... No se preocupen, no tengo nada que ocultar. Desde que está llegando a mi consulta, entonces ya le estoy dando una mala impresión. El simple hecho de cómo se viste, ¿no? Por eso yo les decía, cuando estemos en prácticas, todos están de blanquito, estrenando guardapolvos, etcétera, ¿no es cierto? Y la impresión que tiene la gente es que ya son médicos, ¿no es cierto? Y que todos lo saben, ¿no? Aunque no sea así. Entonces, ustedes tienen que esmerarse para que esa impresión sea la correcta, ¿no? Tienen que ir a su casa, tienen que ir a estudiar, tienen que ir a investigar. Siéntanse llenos de hambre para comerse el mundo, porque realmente la medicina es algo enorme. Ustedes que ya están 3 años en la carrera han aprendido un montón de cosas y lo que les falta, ¿no es cierto? Por eso les digo, para la gente externa, ustedes son médicos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo les pregunte, ustedes deberían saber, ¿no? Cuando tienen su título. Eso es lo que significa tener un cartón de médico, saberlo todo. Yo personalmente no lo sé todo, y seguramente muchos de los docentes tampoco, porque todos tenemos afinidad por diferentes cosas, ¿no es cierto? Pero en su mayoría tenemos que tratar de aprender un poco de todo. El respeto es importante. Muchas veces ha pasado que por querer hacer una comunicación más empática, le digo, sí, mamacita, a ver, reina, a ver, mi vida, a ver, mi amor, vente aquí, que no sé qué, y la gente se molesta, ¿no? Hay gente que simplemente no le gusta. Entonces, yo les recomendaría que ese tipo de trato no lo hagan con las personas, ¿no? Hay gente que le gusta escuchar eso, a veces a los adultos mayores les gusta, sí, pero a veces también la gente se queja y lo interpreta mal. O simplemente a veces tenemos que aprender nosotros mismos a saber cuál es la percepción del paciente y cómo le puedo tratar yo, ¿no es cierto? Porque también tengo que ganarme la confianza. Porque si yo me muestro muy serio, sí, buenas tardes, ¿qué le duele? Motivo de consulta, examen físico. ¿No? Entonces es como que me estás ordenando hacer algo o qué, no entiendo. Y de verdad que, como les digo, por la experiencia que tengo como docente de semiología, me ha pasado. Por eso es que estoy tratando de hacerlo un poco más lento y un poco más claro. ¿Por qué? Porque yo les doy un formulario para que ustedes llenen un ejemplo de historia clínica y ustedes agarran, como es su primer paciente, antecedentes de enfermedades. ¿Tiene alguna enfermedad? No. ¿Se ha operado? No. ¿Le han puesto sangre? No. ¿Ya? ¿Estás menstruando? No. No, así. Les juro que preguntan así. Y parece tan chistoso. Yo sé que es bien chistoso. Pero les juro que me veo en la obligación de repetirles esto, aunque sea chistoso, pero para que no lo cometan, ¿no es cierto? Porque así como ella se ha sentido tal vez intimidada, ofendida incluso, el paciente igual se siente así, ¿no es cierto? Y pues, a ver, que me hable así, o sea, a ver, muéstrame tus senos, te voy a revisar. ¿No es cierto? Se siente, o sea, suena tan grosero, ¿no es cierto?, el decir eso. En cambio, si yo le diría, ¿sabes qué? Por favor, necesito que te retires la bata, voy a hacer la revisión. En este procedimiento consiste en hacer esto. Voy a revisar esto. Si le estoy explicando lo que voy a hacer, le voy a dar confianza, ¿no es cierto? Le voy a dar seguridad. ¿Cuántas de ustedes, tal vez, han ido, por ejemplo, a un ginecólogo y les ha tocado que les atienda un hombre, ¿no? Ya el hecho de que sea el doctor Hugo Alfaro, pucha, es hombre, y ahora, ¿no es cierto? Y a veces nos toca, ¿no? Entonces, todo va a depender cómo este doctor les esté tratando a ustedes para que ustedes se abran y tengan toda la confianza de contarles todo. Y también es importante ganarse la confianza del paciente porque ustedes van a aprender a detectar si lo que el paciente les está diciendo es verdad o es mentira. Y créanme que esto es algo tan difícil, pero tan fácil.
Estoy seguro que una gran mayoría de ustedes ha debido ver Doctor House, ¿no? Sí. A ver, ¿quién no ha visto Doctor House? Todos. Ahora vas a ir a ver. Ya, todos. ¿Qué era una de las cosas características que decía Doctor House? Todas las personas mienten. Que todas las personas mienten, exactamente. Todos mienten. Sí y no. Lo que pasa es que la gente tal vez no te esté mintiendo, pero sí te está ocultando información. Entonces todo depende de cómo ustedes realmente hagan su trabajo. Por eso les digo, es tan fácil hacer unas cuantas preguntas que vamos a ir viendo en estas diapositivas, pero también es tan difícil. Por ejemplo, recuerdo que hace un par de meses llegó una niña de unos 18 años, 19 años a emergencias. Llega a emergencias y viene con sangrado transvaginal. Y en menos de una hora se descompensa, la paciente entra en shock hemorrágico. Y por la poca anamnesis resulta que no, es que según lo que ella decía, resulta de que no, de que su menstruación estaba normal, de que nunca había tenido relaciones, que todo era ok, ¿no? Y como ya pues entró en shock hemorrágico, tuvimos que mandar la terapia intensiva, entonces ya no había cómo comunicarse. Y como ustedes saben, como ustedes son jóvenes, no todos tienen la mejor relación con sus papás, ¿no es cierto? Porque es lo mismo, si sus papás no se han ganado su confianza suficiente para que ustedes sean bien claros con ellos, no les van a contar nada, ¿no es cierto? Entonces igual le preguntábamos al papá, pero ¿qué más podría haber pasado? ¿Qué puede ser esto? ¿Qué no sé qué? ¿Y qué pasa? Resulta que la niña había estado embarazada, ¿no? Y nada sería eso. Resulta que después de 2 días en terapia intensiva, antes de que se muera, pero cuando no se ha muerto, cuando volvemos a insistir, llamamos a la hermana, llamamos a la amiga y todo eso, y el papá haciendo recopilación de datos, porque no se la creía, una chica de 19 años a punto de morir por un sangrado que aparentemente era inexplicable, él contó y decía de que hace 3 días ella le había pedido dinero para poder ir al médico porque se sentía mal, y que había pedido que vaya a comprar pastillas y que iba a comprar. Y pues resulta que se ha ido a practicar un aborto en una clínica clandestina. Y cuando le han practicado el aborto han perforado todo el útero. ¿Ya? Entonces, como nosotros no sabíamos eso, muchas veces las perforaciones, tanto en intestino, útero, en varios órganos, no son tan fáciles de ver, ¿no? Una tomografía, una ecografía, no es tan fácil observar eso. Y más aún si no tienes antecedentes. Por eso les digo, si ustedes no han preguntado, no van a buscar. Cuando ustedes tengan las preguntas adecuadas, van a saber qué buscar, ¿no es cierto? Y eso solo se los va a dar el conocimiento y lo vamos a ir viendo día a día, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Día antes de que nos enteremos esto igual, la ginecóloga entra, le hace el tacto, le hace la ecografía, no hay nada, o sea, no está fétido, no había absolutamente nada para que parecería que ese útero estaba perforado, ¿no? Pero seguía sangrando. Evidentemente no había una infección, entonces era un caso tan raro. Y lo que pasa es que la niña había hecho un síndrome de Mordor, ¿no? Y esa es una enfermedad bastante rara. La verdad es que hay uno cada 1000 casos que no se llega a dar cuenta uno, ¿no? ¿Y qué hicieron los médicos? Justo antes de que se enteren eso, la ginecóloga y los cirujanos dicen, entraremos a ver qué pasa, ¿no? O sea, al final era o que se muera ahí o que se muera allá en terapia, ¿no? Pero más bien, al hacer esa pequeña anamnesis donde recopilamos todos los datos, nos dimos cuenta dónde teníamos que ir. Y cuando entran a quirófano, no, pues el útero se deshacía, ¿no? Y esa niña tiene ya 19 años y no tiene útero, y ya nunca más se va a embarazar. ¿Se dan cuenta? Por hacer una travesura básicamente. Por eso yo lo que quiero que entiendan aquí es de cómo vamos a preguntar. Y en La Paz, por ejemplo, tenemos una alta incidencia de jóvenes, señoritas que se embarazan. Es bien difícil saberles atender, ¿no? Que te explique, a ver, alguien de 17 años de que su papá le abusa, de que su tío le abusa. Obtener esa información es bien difícil, bien difícil. Porque primero vivimos en una sociedad que no te permite, que no te enseña a hablar de tus sentimientos, ¿no es cierto? Entonces ustedes creen que va a ir con un extraño y le va a decir,
sí, es que mi tío me viola. Y de verdad que he tenido hartos casos de violación llegan. Yo antes de trabajar en la portada igual yo era jefe médico de la Merced. Ahí tenía, por lo menos al mes practicábamos un ILI, que es una interrupción legal del embarazo, ¿no? Y era por eso. La mayoría eran personas que han sido violadas, ¿no? Y hablar con esas personas es bien difícil. Entonces, por eso es bien importante cómo ustedes cómo ustedes hablen con el paciente, cómo demuestren seguridad, cómo le demuestren confianza, ¿no? El otro punto es identificar el por qué el paciente está viniendo. ¿Por qué está acudiendo a tu consulta, no es cierto? No vienen a visitar los pacientes. Pero si ustedes les tratan, sí, ¿qué quiere? ¿Qué le duele? Sí, no, ya que le va a decir, no, ¿sabes qué? No me duele nada. Se van así, hasta mi mamá me ha contado varias veces que he ido a la cama. No, es que así me ha tratado, se me dice. ¿No es cierto? Seguramente ustedes han acompañado a su papá, a su mamá, a su hermano, y realmente da lástima que hayan colegas que hagan ese tipo de tratos. Yo no sé cómo siguen trabajando, no sé cómo alguien no los denuncia. A veces es suerte, creo. No, y es feo. Entonces vamos a tratar y tenemos que tratar a atender a nuestros pacientes como si fueran nuestra familia. Como quisiéramos que a nosotros nos traten, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que hagamos eso. Después también es realizar el examen físico, ¿no? Cómo pedir al paciente que venga a la consulta, que se meta a la camilla, que se desnude, que se quite la ropa, ¿no es cierto? Todo eso habla mucho, ¿no? Y obviamente siempre es importante mantener informado al paciente y ser sincero sobre todo. Si ustedes tienen una sospecha diagnóstica, no están seguros de algo, sean sinceros, miren, podría ser esto, pero por estas características. Sin embargo, no le estoy dando el diagnóstico definitivo, necesito estos estudios y esta es la importancia. Es mejor si utilizamos gráficos, por ejemplo, vamos a ver más allá, por ejemplo, en los protocolos quirúrgicos, les voy a mostrar en el hospital, todos tienen una imagen. Aquí no interesa que ustedes sean o no Picassos, ¿no? La idea es que el paciente comprenda qué es lo que le van a hacer, ¿ya? Entonces, mejor si yo tengo un respaldo escrito y firmado por el paciente, donde yo le he dibujado un abdomen y he dicho, señora, este es tu abdomen, tú tienes apendicitis, te voy a cortar aquí, va a ser 3 centímetros, voy a sacar, ¿no es cierto? A que solamente le hables de manera verbal. Porque a veces cuando les damos un diagnóstico a los pacientes, sí, tienes apendicitis, hay gente que tiene tan malas experiencias, pero dices, no, es que me voy a morir y que, no, mejor no me saquen, ¿no? Pasa. Recién nomás hoy día se ha ido de alta una chiquita que toda la semana le robó para operarse por una colecistitis. No ha querido porque su mamá era muy cerrada. Y después va a venir seguramente complicado, va a venir con una peritonitis, ¿no es cierto? Entonces, todo va a depender de ustedes, cómo ustedes también documenten toda esta información. Todos los días que existen, se explica de forma clara, precisa al paciente que se tiene que hacer, que el único tratamiento es quirúrgico. Nosotros que tenemos tanta gente en el pueblo, a veces piensan que tomándose un líquido, tomándose unas pastillas, mañana van a estar bien, ¿no? Y resulta que después de 3 días están muriendo, ¿no? Entonces tenemos que ser siempre bien claros, ¿no? Y evidentemente cuando le voy a hacer el tratamiento al paciente tengo que explicar. Tengo que escribir de manera adecuada. Señora, vas a tomar tu metformina de 850 miligramos por la boca, así sea algo tan obvio. Porque a veces, alguna vez ha pasado que le recetamos óvulos a la paciente, pero como nadie le ha dicho que tenía que ponérselo por vía vaginal, se lo ha tragado. Y pasa. De verdad que pasa. Entonces, por eso también es importante que hasta en las recetas sean bien claras, que en todo momento expliquen con la mayor precisión. Y siempre pregunten, señora, ¿ha entendido? Señora, a ver, explícame cómo vas a tomar. Tómense la libertad, tómense el tiempo de hacer eso. ¿No es cierto? Porque no asuman que el paciente les entiende siempre. No asumamos cosas que no son. ¿Ya? Entonces, todo lo que les estaba comentando también va a formar parte del interrogatorio. El interrogatorio va a comenzar desde que el paciente entra a nuestra consulta, desde que el paciente abre la puerta, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre establecer un contacto médico-paciente, ¿no es cierto?
sí o sí tengo que darle una buena impresión a mi paciente. Señora, ¿cómo está? Yo soy el doctor Alfaro, soy el médico cirujano y en esta ocasión la voy a atender, soy el de turno. Dígame qué le pasa. Es muy diferente. ¿Qué te duele? ¿Te duele aquí? ¿No? ¿Sí? Es muy diferente, ¿no es cierto? Y lo mismo van a hacer ustedes en prácticas. No tienen por qué mentir. Ustedes dirán, señor, buenas tardes, soy el estudiante Hugo, estamos haciendo prácticas, permítame revisarla por favor, solamente vamos a hacer unas cuantas preguntas. Ya. O habrá gente que les diga no, ¿no es cierto? Y si les dice no, no hay problema, cambiamos de paciente. ¿Por qué les puede decir no? Hay gente, poca gente en el municipio que no le gusta que le toquen muchos estudiantes, ¿no? Pero en el sector público no nos pasa mucho eso. O sea, al final el paciente, como es gratis, se tiene que aguantar, ¿no? No hay más. Son muy pocos los que te van a decir no. Normalmente si les dicen no, ustedes van a ver en el hospital. Yo tengo 10 estudiantes, mi doctor de lado tiene otros 10 estudiantes, todos tenemos estudiantes, entonces si tú estarías de paciente y que vengan 5 veces a preguntarte lo mismo, te apuntas, ¿no? Vas a decir, ah, pues bien, o sea, hasta les vas a mentir, sí, así es, sí, se ríen, ¿no es cierto? ¿Saben qué es lo más chistoso? Es que cuando pasamos visita y le preguntamos al interno, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Qué no sé qué? A veces ni responden, hasta el paciente sabe lo que tiene. Y les va a pasar el paciente. Soy de apendicitis joven, aquí es. Les va a decir, de verdad les va a decir así. Entonces, tratemos de identificar todas esas partes. Tengan la confianza de que si no quiere el paciente, si ustedes no se sienten a gusto, el paciente, no quiero tocarlo por X o razón, cambiemos, ¿no? Otra cosa que igual pasa es que yo los grupos no los he creado yo recién los estoy conociendo, igual que la doctora Tapia, ¿no es cierto? Y puede que no se lleven entre ustedes. Generalmente siempre vamos a comenzar la práctica entre equipos. Y si ustedes no se sienten a gusto trabajando con ese equipo que les ha tocado, tómense la libertad de decirme, Doc, yo no quiero trabajar con ellos. Ya, listo, no pasa nada. Porque resulta que les bajo paciente, están 1 hora revisando al paciente. ¿Tu historia? No, es que ella estaba revisando primero, yo recién voy a revisar. O sea, no vengan a perder su tiempo, ¿no es cierto? Sean sinceros. La sinceridad es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y recordemos esto. Una buena anamnesis es más de la mitad del diagnóstico del paciente. Entonces, solamente haciendo este cuestionario, haciendo esta interrogación, nosotros ya deberíamos saber qué tiene. Es más, con la práctica que ustedes van a ir adquiriendo, con solo ver cómo camina el paciente, cómo está el paciente, ya vamos a tener diagnósticos presuntivos, ¿no es cierto? El hecho que esté así, caminando con una hemiplegia muy compleja, van a decir, esto es parapléjico, ¿verdad? O que venga con una cara, con una facies muy característica, por ejemplo, de un niño autista, o una facies llena de cara de luna llena, que es un paciente con síndrome de Down, ya se van a dar cuenta, ya estamos obteniendo diagnósticos, ¿no es cierto? Y también vamos a saber cómo hablarle, ¿no es cierto? Igual es difícil y es raro cuando viene el paciente y tú agarras, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, y resulta que no tiene una mano. Entonces vos le estás dando la mano, ¿no? Puta, ya la cagado, ¿no es cierto? Pasa. Entonces tenemos que aprender a ser bien observadores, ¿no es cierto? Si no tiene una mano, no vas a ir, le vas a ir la mano, ¿no? Entonces, porque ya le estás haciendo sentir mal por no haber observado, ¿no es cierto? Entonces, o que sea una persona cieguita. ¿Aquí te duele? A ver, muéstrame. A ver, sentate ahí. ¿Lo ves? Te aseguro que pasa. A mí me ha pasado, a todos nos va a pasar, de verdad que es tan chistoso, pero a veces no estamos pensando de la manera adecuada. Ya, entonces ya avanzando un poco más, como bien mencionábamos, ya teníamos los datos, vamos a comenzar con los datos de afiliación. Ustedes han debido ver, hay un librito chiquito que la mayoría utiliza, compra, que es bien práctico, que es Semiología de Chamorro, ¿no es cierto? Si ustedes van a la UMSA vale como, bueno, ahora que sobre todo no sé, pero vale como 30 o 40 bolivianos. Les va a servir bastante. Yo aquí les estoy dando un pantallazo, porque mi idea no es copiar y pegarlo del libro, ¿ya? Esto, mis diapositivas son una invitación para que ustedes vayan y lean más, ¿ya?
No por el hecho de que ponga 3 ejemplos en la diapositiva, se queda ahí y ya no hay nada más por qué preguntar, ¿ya? Entonces, esto ya, si ustedes están dando cuenta, creo que el lunes comenzamos prácticas, ¿no es cierto? Sí. Listo, esto ya se tiene que saber el lunes. El lunes cuando me vengan a buscar, si yo les pregunto qué vamos a preguntar de tu desfilación, no me van a decir 5 ejemplos, me van a ir a 10, 15, ¿no es cierto? Entonces, ya les estoy avisando cómo va a ser la guerra, ¿no es cierto? Vayan preparándose, vayan leyendo, ¿ya? Ya les he dado la bibliografía, les he pasado libros, se les está dando todo para que solamente vayan leyendo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a poder tener nombre, edad, vamos a poder ver sexo, dirección, vamos a poder estado civil, procedencia, el nivel de escolaridad, la religión, etcétera, el número de historia clínica, el número de carnet, número del familiar, ¿no? Con quién viene. A veces en algunas historias clínicas dice confiabilidad, por ejemplo, es o no confiable para que ustedes coloquen, ¿no es cierto? Entonces, o incluso de dónde estás obteniendo estos datos, ¿no? Porque si es pediátrico, pues no te está diciendo el niño, te está diciendo su papá, ¿no es cierto? Hay hartas cosas, ¿no es cierto? Lo importante, como dice acá, es contextualizar el riesgo. Si a mí el paciente me dice, señora, ¿a qué se dedica? Yo soy minera hace 15 años, pues ya sé a qué me puedo ir, ¿no? Puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser una silicosis, puede ser una asbestosis, pueden ser ya varias enfermedades donde yo ya tengo que pensar dónde voy a hacer mi anamnesis, ¿no es cierto? Entonces, la ocupación es muy importante, la religión igual, parece algo tan chistoso, pero hay religiones tan raras hoy en día, ¿no es cierto? Y el nivel de escolaridad me va a permitir saber a mí cuánto de mi léxico médico puedo utilizar con mi paciente, ¿no es cierto? Si es una paciente que, no sé, es ingeniera, magíster en economía, yo qué sé, no sabrá medicina, pero sé que me puede entender muy fácil, ¿no? Pero si fuera una persona del campo que no termina ni el colegio, no puedo utilizar el mismo léxico, ¿no es cierto? Entonces ya ahí yo me estoy dando cuenta cómo voy a ir comenzando a hacer la interrogación de mi paciente. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto? El estado civil también es importante. Será viuda, será soltera, aunque no crean, es importante. Si a mí me dicen que es una joven de 19 años, soltera, no tomen a chiste, pero evidentemente tiene una vida sexual activa, es lo más seguro, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que tener cuidado en los antecedentes gineco-obstétricos, ¿no es cierto? También le preguntaré si fuma, si toma, si droga, le preguntaré si ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Dependiendo cómo me vaya a contar su motivo de consulta, por la edad. A menos que si fuera 80 años, yo, ¿para qué no me voy a preguntar eso? ¿No? Es demasiado raro, o sea, imposible casi, ¿no es cierto? Entonces, por eso también es que me sirve saber la edad del paciente, ¿no es cierto? La procedencia también es importante. Por ejemplo, si fuera un paciente de Caranavi, ¿en qué voy a pensar? A ver, ¿en qué puedo pensar si es un paciente de Caranavi? ¿Ah? Chikungunya. Chikungunya, ¿qué más? Chaga. Dengue. No hay chagas, pero puede ser. Dengue, ¿qué más? Fiebre amarilla. Bien, ¿qué más? Leishmaniasis. ¿Ah? Leishmaniasis, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué? Cólera ya se realizar el cólera. ¿Qué más? ¿Ya han llevado bacterias? ¿Parásitos? Entonces ya, la tarea ahora es que vayan evaluando cuáles son los perfiles epidemiológicos en Bolivia. ¿No es cierto? Que es algo bien sencillo. ¿Qué enfermedades puedo encontrar en el trópico boliviano? ¿Qué enfermedades puedo encontrar en el altiplano? ¿Dónde hay chagas? ¿Dónde no hay chagas? ¿Dónde hay malaria? ¿Dónde hay leishmania? Todas esas enfermedades, pues para eso está el perfil epidemiológico, ¿no es cierto? Para que ustedes vayan aprendiendo, porque tal vez, no sé yo, pero a mí, por ejemplo, en parásito no me han enseñado eso. No sé si ustedes les han dicho sí, tal vez a grandes rasgos, pero es importante que lo vayamos leyendo, ¿ya? Continuando con el segundo acápite de la historia clínica, llamémoslo así, tenemos lo que es el motivo de consulta. Y necesito que prestemos atención. El motivo de consulta
no debería tener más de 3 o 4 síntomas o signos, ¿no? En muchas literaturas nos dice que el motivo de consulta debe ser las palabras exactas que el paciente me ha referido. Me duele mi estómago, me duele la boca del estómago. Pero también, nosotros como somos médicos, pues también podemos utilizar más términos. Que diga artralgia, cefalea, disnea, ¿no es cierto? Porque no es lo adecuado, ¿no? Que ustedes como médicos digan dolor de rodilla, ¿no es cierto? Entonces, sí se puede, no es que no, pero evidentemente cuando vayan a su libro van a ver que dice, ¿no? Como dice, debería de ser, ¿no? No lo puse, ¿no? Pero sí debería ser en las palabras que el paciente dice. Entonces, es bien sencillo, no se complique. Motivo de consulta es ¿por qué has venido? El paciente les va a decir, es que hace 5 días tenía diarrea y hace 3 días tenía fiebre, pero hoy día tengo dolor de cabeza. Entonces, motivo de consulta, diarrea, fiebre y dolor de cabeza. No se complique más. Muchos cometemos ese error. Motivo de consulta, 4 palabras, no hay más. Vómitos, disnea, fiebre, dolor de cabeza, artralgias, no sé, mialgias, cefaleas, ¿ya? Simple. No se compliquen absolutamente nada más. ¿Comprendido esa parte? ¿Ya? Por más que el paciente les quiera contar su historia, no se coloca ahí. ¿Ya? Y esto es más importante aún. La historia de la enfermedad actual. Claro. Ya. La historia de la enfermedad actual. ¿Qué es la historia de la enfermedad actual? La historia de la enfermedad actual va a ser simplemente un relato crónico del problema principal que tiene nuestro paciente. Al hacer la historia de la enfermedad actual, nosotros tenemos que aprender a identificar cuál es el problema principal. Como les decía hace un momento, cuando yo le pregunte ¿por qué has venido?, la paciente te puede decir, ya, es que tengo vómitos, he tenido náuseas y me duele mi estómago, pero ¿sabes qué? Hace un mes me dolía mi brazo y hace unos 2 meses me he caído. Esos últimos 2 antecedentes no me sirven, no son necesarios, porque el motivo de consulta, de historia de enfermedad actual es por qué ha venido hoy, ¿ya? No es que hace 10 días tenía esto, hace 15 semanas tenía esto, hace 2 meses estaba diagnosticado, no. Simplemente de por qué está viniendo hoy, o bueno, ha venido consulta, ¿ya? Doc, ¿Sí? Doc, una pregunta. Y en caso, por ejemplo, de que se relacione con la enfermedad actual, por ejemplo, Muy buena pregunta. En esos casos tengo que aprender a identificar. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay casos como este, por ejemplo. Pasa que viene una paciente que viene a nuestra consulta refiriéndonos polidipsia, adinamia, astenia, ¿no? Diarreas, por ejemplo, un cuadro clínico de diabetes. Y te dice algo, es que hace un mes he ido al centro de salud y tenía 350 miligramos de decilitro de mi glicemia, pero nunca he hecho tratamiento. Ese sí es un importante antecedente que tengo que colocar. Entonces ahí yo colocaré paciente diagnosticada hace 30 días en centro de salud, glicemia, entre paréntesis eso, 350, nada más. Por lo cual hoy viene con esto, ¿ya? Esos sí son datos importantes, porque tiene relación con la enfermedad actual, pero no tiene relación que tenga hoy diarrea y hace un mes le duele la rodilla, ¿no es cierto? Eso sí no tiene relación, eso no lo coloco, ¿ya? Eso sí me interesa, entonces es muy buena pregunta. Entonces para eso nosotros vamos a utilizar el acrónimo de Alicia, ¿ya? Y pues esta imagen es su segunda tarea. Todos vamos a hacer esta tarea a mano. Ya, si quieren calquen a la Alicia, impriman a la Alicia, pero me interesa que a mano escribamos qué significa, ¿ya? En palabras sencillas, Alicia, su acrónimo es aparición, localización, intensidad, agravantes y agravantes. Entonces ya tenemos conocimiento.
Entonces, si ya tienen conocimiento, ¿quién me puede redactar una historia de la enfermedad actual? A ver, por un punto en su examen. ¿Solo es utilizar esto? No hay más ciencia. ¿Cómo es? ¿Quién sería? 2 puntos. Ya. 3 puntos. Ya lo hago. Ya lo hago. Ya se recién despiertan, ¿no? Ya, aparición sería. No. Que me redactes una historia de la enfermedad actual. A ver, una historia. ¿Cómo sería esto? No sé primero, eso sería. No le preguntes a ChatGPT, tampoco sabe. Nadie. No se preocupe. A ver. Primero sería iniciar con aparición. No. Pero. ¿No? Sí. Alicia es un acrónimo que para que nosotros nos acordemos se llama Alicia. Pero el orden no se tiene que respetar, pero sí se tiene que respetar que tengan todos estos puntos. Ya. Entonces, como sea. De sexo femenino de 18 años que ingresa con un dolor agudo. No, ya está mal. Porque en Alicia tienes el tipo de dolor. ¿No es cierto? No te preocupes, estamos aquí para experimentar y todo. Gracias por participar. ¿Tú? Yo soy paciente masculino de 22 años de edad que tuve consultas por presentar náuseas. A las 3 horas tiene vómitos con presencia de sangre. Puede ser. Y después refiere haber tenido también dolor en el hipocondrio derecho. Falta, ¿no? Evidentemente no se sientan mal, pero esto es igual, la parte más difícil de hacerlo fácil. ¿Ya? Para eso van a ir a prácticas ahora. No se sientan mal y no digan, es que este doctor no lo ha hecho hacer nada. Para mí es bien importante que ustedes aprendan esta historia de enfermedad actual y les voy a explicar y les voy a demostrar por qué. Más adelante. Pero para mí es importante porque si ustedes me cuentan la historia tan bien, no necesito que me digan lo demás porque voy a entender qué enfermedad es. ¿Ya? Pero no se pueden olvidar estos 6 puntos tan importantes. ¿Ya? Entonces, la tarea es que hagamos esto. Si ustedes ven en la imagen, no se ve bien el data, la verdad, pero que veamos, ¿no es cierto?, qué preguntar en características, ¿no? Por ejemplo, características del vómito, ¿no? Gastromiliosas, blanquecinas, líquidas, ¿no es cierto? Que ponga cantidad de 15 a 30 cc aproximadamente, ¿no? Tiene diarrea, ¿no? ¿De qué tipo de diarrea estamos hablando? ¿No? Es completamente líquida, semipastosa, todo eso, ¿no? El dolor es de tipo opresivo, pulsátil, ¿no? Lancinante, urente, no sé. Todo eso ya lo tenemos que ir aprendiendo y esa es su gran tarea que tienen que hacer para el siguiente viernes, ¿ya? Porque tenemos que aprender qué tipos de dolores van según qué patología, ¿no? Porque no me pueden decir que el tipo de... Cuando ustedes yo les diga, es que tengo un dolor en epigastro o en hipocondrio derecho del tipo urente, ya no voy a pensar ni por si acaso en una colecistitis, porque ese no es el tipo de dolor de una colecistitis. ¿Me dejo entender? Por eso es importante, ¿ya? Entonces esa es la gran tarea. Quiero ver cuánto van a ir a leer, cuánto van a ir a